Damos inicio ahora sí a la sesión. Eh, Básicamente estamos abriendo un tema que nos hemos resistido a abrir durante mucho tiempo, que es el tema de los tabuladores. Eh, por diferentes razones es un tema que se ha, siento yo, evitado, porque, pues un poco porque hay una, eh, hay un estándar de precarización en todos los ramos de nuestra industria, eso por un lado. Por otro lado, hay siempre un modelo de producción que trabaja con lo que tiene en lugar de con lo que debería, y eso ha propiciado que tengamos que ajustarnos todos en nuestros respectivos rubros a lo que el presupuesto permite. Y todas esas prácticas y esas costumbres desembocan pues en que nadie termine nunca ganando lo que sería correcto y proporcionado. Eh, es un tema tenso, digamos, porque pareciera eh, que hay buenos y malos en esta discusión y un poco ese es un falso discurso que también creo que abonaría dejar de lado para entrarle al tema. Y la razón por la que la semana pasada se decidió que fuera este el tema de la semana es porque ahora que aparecen los lineamientos y las reglamentaciones del EFIARTES, encontramos un montón de redacciones en diferentes numerales que hablan sobre que los proyectos pueden ser mejor o peor evaluados a partir de que los presupuestos presentados sean congruentes, se ajusten a los estándares, se consideren gastos únicamente indispensables y necesarios. Y ese tipo de lenguaje en una convocatoria es, por decirlo menos, peligroso, porque queda la enorme duda de contra qué se define la congruencia, contra qué se define lo necesario, lo imprescindible, contra qué se definen los estándares nacionales y a criterio de quién queda emitir esos juicios. Eh, Les comparto que la semana pasada tuvimos una reunión desde el Colegio de Productores de Teatro con la Coordinación Nacional de Teatro, donde hicimos justamente estas preguntas. Y a Anabel Caballero, que es una persona que creo que todos conocemos porque ayer dio una presentación en línea donde trataba de explicar muchos de los puntos en debate sobre el estímulo fiscal. Anabel nos confesó que la Coordinación Nacional de Teatro está trabajando en un tabulador y que no lo habían publicado por falta de tiempo. La reacción que desde el Colegio de Productores tuvimos respecto a ese comentario, pues es de enorme preocupación y gravedad, porque la simple suposición de que la Coordinación Nacional de Teatro se atribuya la autoridad para decidir cuánto vale el trabajo de todos, pues es preocupante, ¿no? Porque finalmente los estímulos fiscales no son propiamente parte de un ejercicio presupuestal de la coordinación y entonces publicar un documento donde queden a vistas de todos ciertos estándares que no sabemos tampoco bajo qué criterios se van a construir, pues es por lo menos una cosa que nos preocupa. Eh, si además tomamos como marco de referencia los tabuladores que el INVAL publica y que llevan varios ajustes a la baja, pues doblemente nos preocupa porque los tabuladores deberían de subir, nunca bajar, ¿no? Si nos ponemos en términos de la inflación y en términos del costo de vida en el país y en términos de un montón de factores,
pues es inconcebible que un tabulador baje. Entonces, lo que varios opinamos en el grupo de Alarte es que vale la pena dejar de lado nuestras diferencias y nuestras recelos y nuestra aversión a tocar este tema y entrarle desde la multigremialidad, entrarle desde la sociedad civil y tratar de sacar un documento propio, un documento que todas las agrupaciones aquí presentes podamos decir, bueno, ahí hay un estándar que nos autoimpusimos y que por ahora responde a una sensación de dignidad y de justicia colectiva. Esa es como toda la introducción que yo puedo hacer respecto al tema. La idea de la sesión de hoy es que hagamos un ejercicio de micrófono abierto, en donde un poco todos hablemos a grandes rasgos, sin entrar en particularidades y sin entrar en minucias, de lo que creemos debería de ser un ejercicio social de construcción de tabuladores. Y no creo que hoy vayamos a salir con un tabulador. En realidad creo que lo que hoy deberíamos de definir es meramente el mecanismo al cual nos sentiríamos cómodos adscribiéndonos como colectivo para que de dicho mecanismo salga la publicación de un documento. Entonces, se aceptan también todas las ideas posibles respecto a cuál les parece el mejor camino de construcción de estos estándares. Y bueno, ya tampoco quiero acaparar mucho más el micrófono. Voy a terminar aquí la introducción y me gustaría invitarlos a que tomen la palabra y a que empecemos a vaciar ideas y a compartir pues imaginación al respecto de este tema. Y ojalá salgamos de aquí en, ¿qué tenemos? ¿Una hora y media? Con por lo menos un mecanismo claro de cómo chingados le hacemos para sentarnos a ponerle pesos y centavos a nuestra dignidad, compañeros. Si alguien quiere tomar la palabra, los invito a que levanten la mano virtual y pues ahí entre Vero y yo iremos asignando turnos de habla. Recuerdo que el tiempo máximo será de 3 minutos y estaremos presionando al final de cada intervención para que se ceda la palabra a alguien más. Sergio Villegas, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Ayer discutíamos esto, los escenógrafos en el Colegio de Diseño Escénico, y una de las reflexiones que les compartí, que les comparto, porque me tengo que ir al ratito por mi perrito que está en el veterinario, es que creo que es del interés público preocuparnos por cómo se invierte el dinero público. Y entonces creo que el escrutinio de lo que ganamos cuando se nos paga a través de el dinero público es entendible y a cierto punto saludable. Es cierto que que estos documentos, ¿no? Pues ya expiraron, pues ya no están sirviendo desde hace mucho, y es preocupante que no tengamos una voz a la hora de que se realizan. Lo que yo les compartí a los escenógrafos ayer es que quizás estamos intentando reducir un problema muy complejo en un solo tabulador, en una sola tablita, y que quizás deberíamos de complejizar esa tabla un poco y proponer que los hacedores de teatro accedamos a como una especie como de banderazo de taxi, ¿no? Cada vez que participamos en un proyecto, pero que se considere como un tabulador mínimo al que se le agregan diferentes remuneraciones de acuerdo al trabajo que se viene haciendo. Por ejemplo, es bien sabido que los escenógrafos ganamos más que los vestuaristas, y no es siempre el motivo que el escenógrafo tiene más trabajo que el vestuarista. O sea, de hecho, yo personalmente creo que este tabulador tiene de hecho un origen de falta de paridad de género, porque las mujeres eran quienes hacían los vestuarios y no importa cuánto le chingaban, ganaban menos que los hombres, ¿no? Aunque ahora ya está un poquito más mezclado. Entonces,
Creo que es importante hablar de eso y lo que yo les proponía ayer era un tabulador de mínimos como banderazo de salida, en donde luego se le agrega un tabulador de cierta cantidad por años de trayectoria para premiar, pues ahora sí que los años de trayectoria, que me parece algo que yo sé que es muy controversial, la meritocracia, etcétera, pero que me parece importante también recompensar. Y luego la otra es que exista un tercer tabulador en donde podamos calcular el trabajo extra, o sea, que los vestuaristas puedan decir, son demasiados personajes, después de tantos personajes se te paga tanto por tal personaje, o los escenógrafos entregamos tantos planos, ¿no? Por esta escenografía que va más allá de tal o cual cosa, los de sonido entregan tantos archivos, etcétera. O sea, complejizar un poco más el asunto de los tabuladores y que para que no todos quepamos en una tablita en Excel. Es lo que les quería compartir. Intervendré en calidad de moderador. Me gusta mucho la idea de complejizar, digamos, hasta ahora el INVAL toma un único factor que es la trayectoria para definir los diferentes cajones en donde la gente entra y se categoriza. Creo que en ese sentido es un criterio corto, ¿no? Creo que hay muchos más factores que, como bien dice Sergio, intervienen en esos tabuladores, como la carga de trabajo, evidentemente, la complejidad de una escenografía o de un vestuario o de cualquier actividad. No obstante, pienso en este sistema de banderazo de salida tipo taxímetro que menciona Sergio y pondría nada más en tela de juicio la complejidad de que muchas veces los presupuestos, por ejemplo, en el caso específico de los anfiteatros, pues tienen una bolsa a tope, ¿me explico? No puede pactarse un banderazo y luego dejar a la buena de Dios la posibilidad de que crezca ese honorario porque se habrá acabado el fondo del cual se tiene que cubrir en su totalidad la producción del proyecto. En ese sentido, tendríamos que encontrar la forma de a priori poder determinar el monto para el ejecutante, para el creativo, sin que luego haya esas sorpresas que son las que suelen meternos en problemas y en endeudamientos y en inviabilidad de proyectos, ¿no? Pero agradezco y estoy de acuerdo con el asunto de la complejidad. Estela Faguaga. Hola, ¿cómo están? Abonando a lo que dice Sergio, con lo cual estoy completamente de acuerdo. En el caso muy específico de los diseñadores de vestuario, creo que además de que sí, en muchas ocasiones ganamos menos, hacemos un trabajo que no siempre todos los productores tienen claro qué hacemos, y eso es la coordinación del vestuario, porque a diferencia de muchos escenógrafos o los iluminadores, toda esta carga de trabajo que hay con respecto a la producción, a las compras, a la cantidad de realizadores que se manejan, las facturaciones, etcétera, etcétera, es algo que en otros departamentos lleva el productor, pero en el caso específico del vestuario lo hacemos nosotros mismos. Sí es un poco complejo porque a veces cuando algún productor le he dicho esto y me dijo, bueno, pues nosotros hacemos la producción, a la cuarta factura de 3 botones de una sola tienda dicen, no puedo, o sea, no, hazlo tú, o sea, no puedo, ¿no? Porque sí siento que es un área, o sea, es muy complejo por la cantidad de pequeñas cosas que hay que comprar o que producir, y que es imposible mandar a hacer todo a un solo lugar o con un solo realizador, y es complejo. Entonces, esto me lleva a pensar que a lo mejor yo puedo hablar por los diseñadores de vestuario, pero que quizá hay ciertas actividades en otras áreas que están como descuidadas o que no estamos considerando y que terminan cayendo en tierra de nadie, ¿no? O sea, de pronto yo así a grosso modo veo que necesitamos realmente definir cuáles son todas las tareas que hacemos todos los que participamos del hecho escénico, porque hay un montón de in-betweens que son como de, ¿y a quién le toca hacer eso? Y finalmente ese in-between, que es en el caso de escenografía y iluminación, o sea, los set electrics, pues, que termina alguien haciéndolos, pero porque ya estamos en el super rush, pero es una tarea que nadie cobra realmente por hacer. Entonces, eso crea confusión y crea malestar. Entonces,
yo abogaría porque hiciéramos primero un análisis de todo eso y de acuerdo en que una cosa es que el INBA haga su tabulador, pero otra cosa es como el tabulador que tenemos como en general. Y que además en el caso específico de vestuario, pues también tiene que ver la forma en la que se va a abordar la producción, porque hay unas que son pues más menos complejas, etcétera, ¿no? Y pues nada, eso. De acuerdísimo. Me gustaría abonar nada más que los compañeros de cine, por ejemplo, en un área que se conoce como el departamento de arte, incluso también en el departamento de vestuario en cine, está ya muy estandarizada la figura del coordinador de arte o el coordinador de vestuario, ¿no? Que es un rubro meramente administrativo y que no necesariamente confecciona, ni diseña, ni ejecuta, ni realiza, simplemente es quien puentea los procesos entre todo el equipo, digamos, que lleva arte. Se entiende en la medida en la que se ha complejizado cada una de las áreas, ¿no? Yo estaría de acuerdo no solo incluso en la necesidad de publicar un tabulador propio, sino de publicar un glosario, como bien dice Estela, como de todos los rubros y subrubros, porque luego se entiende eso como vestuarista, ¿no? Y en realidad ya todólogos no hay, ya casi cada vez más son pequeños equipos de trabajo que los firma un creativo, pero que en realidad detrás de él pues hay asistentes, hay administradores, hay coordinadores, y eso nosotros lo hemos ido entendiendo, pero son cosas que a la coordinación le saltan siempre, ¿no? Dice, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanta gente haciendo la cosa que nosotros estamos acostumbrados a desplazarle a una sola persona? Entonces, bueno, abonaría un poco nada más a la construcción de ese glosario también. Ale Aguilar. Sí, creo que, o sea, un poco mi intervención tiene que ver con dos sentidos. Por un lado, creo que entiendo esta cosa de la trayectoria y también las áreas de especialización, pero también un factor muy importante es el tiempo que se le dedica. Por ejemplo, a toda la gente que hace asistencia, ¿no? Que usualmente, pues es como, o sea, es una disponibilidad muy grande, ¿no? Y que de pronto no se paga porque no hay la trayectoria o porque no hay el grado de especialidad, etcétera, justamente en este sentido de meritocracia que creo que habría que sí considerarlo, o sea, considerar como las personas que entran a un proyecto desde un año antes y están trabajando en ese proyecto desde un año antes, ¿no? De que lleguen ciertas personas. La gestión también me parece que es muy importante y que es algo que se toma como parte de la producción y que se deja de lado todo el trabajo que implica gestar un proyecto hasta que ya se realiza, ¿no? Como que el banderazo para considerar lo que se le paga a lo que ahora se le llama producción, pues no contempla esos tiempos de gestión y es un montón de chamba, ¿no? Y eso como que todo queda por abajo del agua o por detrás, ¿no? En el backstage de los presupuestos que hacemos. Y también por otro lado hay un montón de cosas que son como nuevas áreas que creo que son muy necesarias y que se ha hecho evidente que son muy necesarias, como el dramaturgismo, ¿no? Como de especializarse en todo ese apoyo que se necesita contextual, un poco también el registro de las obras, ¿no? O sea, el registro no solamente video y esas cosas, sino el registro tanto de generar una Biblia de producción como el registro de la dirección, por ejemplo, de cómo se organiza y se generan esos libros que pueden servir después para que no tengas al director tal cual, pero sí un director residente o directora residente. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que algo que es muy importante es también pensar que hay muchos universos teatrales en nuestro país. Entonces, considerar que no podemos aplicar los mismos tabuladores de la Ciudad de México a lugares donde no hay esa infraestructura o no hay esa cantidad de teatros, y quizá una forma de medirlo es la cantidad de infraestructura cultural, bueno, de artes escénicas que tenga como cada contexto, no sé si por regiones o literal, pues arriba de, o sea, si en tu ciudad o en tu estado hay 15 teatros para arriba, pues es tanto, si hay menos de 15 teatros aplica tanto, no sé, creo que ahí es como, pues es un tema muy complejo, ¿no? De acuerdísimo. Me gustaría, perdón que intervenga cada vez, pero es que luego siento que es importante.
Hay un concepto que también no está del todo expandido, pero que es dividir los presupuestos en dos franjas, una que se le conoce como above the line y otra que es below the line, arriba de la línea y debajo de la línea. Ese es un esquema que nos permite calcular la gasolina que fue necesaria para llegar al día de hoy, el día en el que presento el proyecto a convocatoria, es decir, todo lo que tuvo que suceder para que yo tuviera la carpeta lista para empezar a buscarle financiamiento. Se escribió un guión, se hizo una traducción, se registraron los derechos de autor, se generaron diseños, primeros bocetos, se hizo un presupuesto, se hizo un cronograma, se hizo un casting, se convocó un elenco, se firmaron cartas, se transitaron asuntos legales, se firmaron convenios, se firmaron contratos. No es posible que todo eso no se pueda pagar simplemente porque hay una regla que dice que no se puede pagar nada en retroactivo, ¿no? Todo eso que se tuvo que hacer para llegar a este momento en el que yo estoy pudiendo apelar a una convocatoria es una above the line y tendría que tener también una remuneración. Y luego todo lo que sigue después de que se gane la convocatoria ya es lo que se le conoce como el below the line. Eso en un esquema. Hay otras formas de tasar el above y el below, pero en términos muy genéricos a eso hace referencia y creo que es un poco lo que decía Ale Aguilar en la primera parte de su intervención y que valdría la pena también saber si todos tenemos claro ese concepto y si no, también procurarnos espacio para expandir ese tipo de términos. Edgar Castellán. Gracias, buenas tardes. Pues sí, me gustó mucho la idea que nos plantea Sergio de inicio como de banderazo. Creo que es un excelente punto de arranque como para poner una línea base. Me preocupan algunas cosas en ese sentido porque en el caso, pienso en el caso de directores y actores, ¿no? Que creo que va a ser un poco más complicado, pero a lo mejor valdría la pena que una vez más avanzado esto, creo que lo comentaba Ale, que la idea de poder publicar, ¿no? Si la ANDE tiene a sus agremiados y puede publicar cuáles son los tabuladores que tienen las y los directores, asistentes de dirección, directores asistentes, etcétera, o el gremio específico por ahí, o en el caso de vestuario de escena, o en el caso de iluminadores, todos los que ya están más o menos colegiados o que ya están agrupados. Creo que esa es una idea como de transparencia, pero para quienes vamos a diseñar carpetas podemos decir de aquí y a partir de aquí puedo empezar a diseñar los costos antes de que se eleven. Coincido que hay que hacer un análisis previo, creo que lo dice Estela, es fundamental poder acercarse a quien quieres que te haga el diseño o quien trabaje contigo como para poder, previo a hacer una carpeta, poder tener números. Y creo que en ese sentido me preocuparía las cuestiones de las trayectorias. No tanto entre nosotros, sino en lo que piensan las autoridades que se dan esta autoridad, válgame la redundancia, o este derecho de decir estos sí, estos no. Porque de repente me pongo a pensar en directores y sobre todo que tienen muchísima trayectoria en teatro comunitario o en teatro social, que no tienen mucha presencia en los escenarios artísticos, universitarios, etcétera, o de estos circuitos, y que es algo que te exigen, ¿no? Cuando tienen una trayectoria tremenda por otros lados y que es un poco más complicado de comprobar. Lo mismo pensaría con actores y actrices que recién están saliendo de la escuela y que de repente uno quiere trabajar con ellos y con ellas y que quisieras pagarles salarios más justos y que a lo mejor este banderazo serviría como para decir, no importa la trayectoria, yo le quiero pagar esto a esta actriz, a este actor porque me interesa, ¿no? Porque así lo considero. Y también pensar que el pago de ensayos, ¿no? Por ejemplo, es algo que generalmente no se considera
y que también hay otro tipo de performatividades, ¿no? Lo decía también bien claro Ale, toda la gente que hace teatro expandido, territorios de la palabra, lo que sea, ¿no? Que además difícilmente están contemplados en esos tabuladores que va a meter el DIMBA. Creo que tendríamos que ampliar muchísimo, a lo mejor tendríamos que, creo que celebro y festejo muchísimo este arranque, pero creo que deberíamos de hacer una convocatoria muy amplia entre diferentes sectores como para poder definir esto y ir caminando juntos y juntas. Gracias. Pues un poco la idea, Edgar, es que estén aquí los compañeros de la ANDE y los compañeros de Vestuario Escena y los compañeros del Colegio Mexicano de Diseño Escénico. O sea, un poco la idea es que lejos de que cada quien arme su tabulador, que colectivamente armemos la madre de todos los tabuladores, ¿no? Eh, pero de acuerdo con todo lo demás establecido. Circe Rangel. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo estoy en Guadalajara y una de las cosas que siempre nos ha indignado mucho es que, por ejemplo, cuando vienen producciones de la Ciudad de México a hacer puestas en escena acá, siempre se paga a los actores y a las actrices mucho menos de lo que se paga en la Ciudad de México. Esto es una práctica común y bueno, de esto se desprende que pues si bien estamos viendo que las vestuaristas o los vestuaristas ganan menos que los escenógrafos, me parece que no hay que dejar de lado que quienes menos ganan son los actores y las actrices. Y me atrevería a decir que son quienes más trabajan, porque están desde el principio y están poniendo el cuerpo y muchas veces estamos, voy a hablar en plural porque yo también soy actriz, estamos con todas estas dificultades, ¿no? Que ya sabemos, sin seguro, y exponiéndonos de diferentes maneras. Ahorita, por ejemplo, con el asunto del COVID, pues hay directores y directoras que no están cuidando, no están teniendo protocolos para los cuidados, ensayan tal vez con cubrebocas o con algunos cuidados, pero ya a la hora de ponerles en escena, pues parecería que nunca ha sucedido esta pandemia y entonces parecería que estamos como en otra realidad. Entonces, bueno, pues nada más llamar la atención con respecto a que a mí, bueno, a nosotros y nosotras quienes hemos también hablado de estas cuestiones, en el resto de la República Mexicana, que no es la Ciudad de México, pues nos interesaría mucho que también se tomara en cuenta el tabulador para el resto de la República Mexicana. Si bien hay personas que somos un poco más conocidas que otras, hay muchos directores y directoras que han dado la vida, y actores y actrices y escenógrafos y etcétera, que han dado la vida, pero que no son conocidos. Entonces ahí es donde encuentro una gran dificultad para equilibrar estos tabuladores, pero estaría bueno dar la batalla. Por último, pues hay cuestiones que son, como ya lo mencionabas, en las cuestiones de las convocatorias, terriblemente indignos. Por ejemplo, yo obtuve una beca del PECDA el año pasado y quienes somos parte del grupo, y esto es algo que está ahí estipulado, no podemos cobrar. Entonces, bueno, pues yo y las personas que formamos parte del grupo no podemos cobrar, solo a quienes llamamos. Y bueno, son 100,000 pesos, entonces pues yo estoy haciendo de directora, de actriz, de escenógrafa, etcétera, ¿no? Acá ni siquiera podemos hablar de estos problemas que estaba
que estaban hablando hace un rato sobre los escenógrafos o los vestuaristas, que quién hace qué, porque muchas veces tenemos que ser nosotras y nosotros quienes dirigimos o quienes producimos, quienes resolvamos todas estas cuestiones, porque simplemente no se toma en cuenta, no hay dinero, ¿no? Para pagar a ellos. Entonces, me parece que hay muchas cosas, muchas cuestiones rezagadas de mucho tiempo atrás, que también tendríamos que sacar así como con un hilito y pues ponerlas. Y creo que esta es una de las dificultades por las que no hemos querido tocar el asunto de los tabuladores, porque de verdad es un asunto muy complejo, ¿no? Este asunto de que los actores y actrices solo ganen por función, por ejemplo, y terminen ganando, no sé, si dan 5 funciones, acá 2,000 pesos cuando mucho por función, es decir, 10,000 pesos, y al escenógrafo se le paguen 20,000 o 30,000, pues no, ya resulta una cosa tremendamente injusta. Entonces, bueno, pues eso quería poner sobre la mesa. Gracias. Rescato 3 temas, Ilse, de lo que acabas de mencionar. Uno, lo complejo que va a ser crear estándares para todo el país, ¿no? O sea, honestamente no sé cómo vamos a entrarle a la regionalización y cómo tendríamos que poder evaluar o ponderar el costo de vida según la región del país en la que nos encontremos, porque eso es un factor también importante. Eso uno. Dos, me parece un tema vital el hablar de las disparidades en la forma de cobro de los diferentes integrantes de un proyecto. Es decir, con los creativos es un poco más claro porque ellos suelen cobrar por proyecto y en realidad su compromiso termina el día del estreno, ¿no? A reserva de que haya algún seguimiento que hacer o que haya la necesidad de seguir dando mantenimiento al vestuario, o en el caso de los maquillistas y peinadores, por ejemplo, donde tal vez sí puedan acompañar la temporada. En realidad, casi todos los diseñadores terminan el día del estreno y se les paga por entrega o por proyecto. En el caso de los actores suele ser muy distinto porque ellos se les suele pagar por función y no necesariamente es la mejor forma de pagar. Se habla mucho del poder pagar también las horas de ensayo y pagar adicionalmente las funciones, pensando en que, pues si son 3 meses de ensayo, nadie tiene la culpa de que hayan 5 funciones en lugar de 20, en lugar de 40, en lugar de 100, ¿no? Los meses de ensayo fueron los mismos. Entonces ese es un factor también importantísimo a considerar, que abona en la complejidad a la que creo sugería Sergio Villegas. Y está también el tema de las convocatorias públicas. Mencionaste ahora mismo el PECDA. Creo que en ese sentido no hay mucho que hacer. A ver, cuando el Estado convoca y cuando el Estado abre una convocatoria de la naturaleza que sea, PECDA, jóvenes creadores, coinversiones culturales, etc., etc., etc. En realidad esas convocatorias están sujetas a una realidad presupuestal. Tienen 1,000,000 de pesos, tienen que dar 20 funciones, dividen lo que tienen entre lo que hay y entonces pues ya un poco le toca a uno saber si esa convocatoria se amolda a la obra o al proyecto que uno tiene para no perderle, ¿no? Ahí es un poco más complicado porque pues dirían, pues es su perro y lo bañan como quieren, es la convocatoria de ellos y más bien a uno ya le toca decidir si las condiciones que propone la institución son dignas o no para el contexto del producto que uno trae entre manos. Lo que sí creo que podríamos hacer, a la par de crear unos tabuladores que nos rijan como sociedad civil cuando no haya una convocatoria estatal, es poder emitir evaluaciones sobre las convocatorias que se publican y el poder decir, este comité hizo una evaluación de la convocatoria de programación del INVAL y la conclusión de este comité es que es una convocatoria indigna, ¿no?
No sé si eso pudiera generar cierta presión o no, o si eso pudiera ser un camino a seguir, pero lo pongo también sobre la mesa como parte de lo que decía Circe en estos momentos. Carolina Jiménez. Gracias, buenas tardes. Pues estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Muchas gracias por abrir este espacio. Creo que pues estamos llegando como a una lista de puntos que hay que considerar y no perder de vista, porque dentro también de estas consideraciones, las reposiciones y las giras, tampoco se piensa de manera detallada cómo considerar las remuneraciones. Muchas veces no se considera al iluminador, al escenógrafo ni al diseñador de vestuario para estas reposiciones, y siempre hay cosas que revisar, siempre hay cosas que considerar, por supuesto quien hace la iluminación, pero siempre, pues siempre queda baja, ¿no? Esta remuneración también, además de los ensayos también para todos, ¿no? O sea, no nos, digo, igual podríamos considerar nosotros como diseñadores incluir dentro de nuestro pago esos ensayos, pero no siempre se considera. Y sí, ni qué decir, las giras a veces no las quieren pagar como función y pues no se puede, ¿no? O sea, uno deja de hacer todo por salir de gira y a veces no para de trabajar en todo el día y se sigue pagando lo mismo, ¿no? Y que esto también se extiende hacia la retribución por pago por función de muchas convocatorias, en donde su propuesta para festivales es el pago de 10,000 pesos por función, que no hay poder humano que haga que esos 10,000 pesos sirvan para algo. O sea, ni siquiera para pagar los honorarios de los actores. Y son muchas estas instancias que siguen pagando esos montos y que a veces bueno, hay grupos que terminan aceptándolo pues por tener presencia, porque no sirve para otra cosa. O sea, a veces con eso solo puedes pagar tu mudanza y la lavandería. Y bueno, y un poco también habrá que considerar con relación a al tiempo que uno está en activo, que a veces son consideraciones importantes para las becas, que las mujeres en muchos sentidos tienen que parar muchos años. O sea, depende de cada situación, pero por cuestiones de maternidad, a veces hay unas pausas que son necesarias, que son decididas quizá en algunos casos, pero que hacen que no tengas un tiempo con trayectoria cuando decides tomar otras cosas. Y creo que también como profesionistas deberíamos de poder tener esa opción, ¿no? Decido cierto tiempo dejar de hacer teatro y eso no significa que me estoy que estoy dejando de ser funcional o que puedo hacer una propuesta solo porque decidí hacer otra cosa. Es un miedo que veo, no sé si realmente lo toman en cuenta a la hora de tomar decisiones para las becas, pero sí es un miedo que veo en la gente de no estar en activo, de no pasar lista. Entonces también habría que considerar esas cuestiones. Gracias. Absolutamente de acuerdo con todo lo que mencionas, Carolina. Creo que en el sentido práctico de las giras, o lo que le llamamos giras, porque en realidad son pocas las que verdaderamente son giras, ¿no? En realidad son funciones aisladas en festivales o un par de plazas o alguna invitación. Pero tomo como muestra y me gustaría que reflexionáramos colectivamente alrededor de la Muestra Nacional de Teatro, por ejemplo, ¿no? Que es un espacio al que solemos decirle que sí porque hay cierto prestigio y hay cierto reconocimiento en ir a una muestra, pero en realidad lo que la muestra paga por desplazar una producción del tamaño que sea es indigno, ¿no? No hay un mejor término. Terminamos haciéndolo un poco motivados por un romanticismo, pero en realidad las condiciones de
de eso, de la Muestra Nacional de Teatro, que es en teoría el evento más importante que como colectividad tenemos, son condiciones de presentación indignas en donde no hay espacio para la nómina de nadie, no hay espacio para viáticos, no hay espacio para considerar todos estos factores. Y si esa es la muestra más importante que tenemos para dejar ver nuestro trabajo a nivel nacional, pues de ahí se cortan con esa tijera todos los demás festivales y todas las demás oportunidades de movilidad y de descentralización que existen. Y es un tema sin duda sumamente preocupante. Perdón, se me perdió la fila. José Palacios. Sí. Perdón, Gracias. perdón, José. Man. En caso de que nos extendamos más de los 3 minutos, voy a ir poniendo en el chat un avisito para que estemos atentos y atentas. Gracias. Gracias. Sí, pues coincido con muchas partes, con algunos dos compañeros, Alejandra y Brian, sobre el que debe de haber regiones económicas, e incluso dentro de estas regiones hay municipios que tienen diferente oferta y demanda del arte escénico. Esto, también dentro de las convocatorias que tiene el gobierno federal, sobre todo, establecen algún monto máximo para apoyar, pero concretamente, por ejemplo, el Profes, uno puso su presupuesto y ya cuando lo aprobaron, dice, se hizo la reducción porque tus montos para pago de función fueron muy altos y porque están considerando un monólogo o este otro equipo que tiene más de 7 actores, siendo que el de 7 actores son emergentes y el de monólogos tiene una trayectoria nacional, ¿no? Entonces, nada más porque es monólogo. Entonces, también hay mucho desequilibrio en ese tipo de parámetros que utiliza la Ciudad de México y no las de Coahuila, por ejemplo, en donde radico. Entonces, creo que también ya en esta nueva modalidad, también ver los tabuladores por regalías, por las retransmisiones en video, porque eso queda en un video y sigue transmitiéndose, y en algunos festivales pagan por la retransmisión de un video o por poner este video, y tampoco se les paga a los demás por esta imagen que está apareciendo en este video. Creo que también si el gobierno está pensando pues poner a la mesa este tabulador, tendría que extender la consulta, la discusión más amplia, por estado, por regiones, como quieran, pero debe de serse más amplio, un foro de discusión, una consulta, lo que se les ocurra, pero que no imponer una visión centralista a la diversidad que tiene nuestro país. Creo que esto sí es muy de poner mucho ojo en este sentido de qué es lo que pretende la autoridad en poner un tabulador a rajatabla sin considerar todas los puntos de vista en un sentido más amplio. Les cuento. De acuerdísimo. También creo que el asunto de la regionalización puede tener un impacto positivo y un impacto negativo. Es decir, finalmente el presupuesto, la disponibilidad de recursos como de un anfiteatro o de un inversiones culturales, pues es el mismo. Los topes máximos son los mismos para cualquier lugar del país. A lo mejor 2 millones de pesos dan para dar 25 funciones en Ciudad de México y dan para dar 50 funciones en otro lugar del país. A lo mejor ahí jugaría a favor, digamos, el tener un tabulador centralista. Cuando el presupuesto está tasado, como es el caso de las convocatorias estatales, pues ahí claramente la existencia de un tabulador juega en contra del interior del país. Nada, solo estoy abonando a la complejidad del tema. Arcelia de la Peña. Sí, en la reunión pasada que tuvimos del Consejo, lo mencioné y me gustaría compartirlo con toda la mesa. Creo que mientras nosotros sigamos aceptando
la precariedad que se nos ofrece, pues seguiremos recibiendo la precariedad que pedimos. O sea, eso no va a cambiar si nosotros no ponemos un hasta aquí. Y claro que siempre ahí está la ley de la oferta y la demanda, ¿sí? Si yo ofrezco 5 y me llegan 15 que están dispuestos a recibir 5, pues no tengo por qué ofrecer 6. Pero si nosotros fuéramos más solidarios entre nosotros mismos y si hiciéramos tabuladores entre nosotros mismos analizando diferentes casos y pusiéramos topes en donde ya se pierde la dignidad y en donde ya se puede perder la dignidad para ambos lados, ¿no? O sea, no puedes pretender cobrar $1,000,000 en un proyecto de 2 y llevarte la mitad porque eres un chingón y que los demás se mueran de hambre, pero tampoco puedes pretender irte con un peso porque no hay dinero. Entonces, si tuviéramos esos rangos de los mínimos y los máximos aceptables, vamos a llamarles así, no quiere decir que los utilizáramos, tendríamos un parámetro en el que movernos y del cual no salirnos. Y si cada vez más compañeros productores, en fin, artistas, se acataran a esto, pues también se iría marcando un rango de mercado, ¿no? En donde las autoridades también irían sabiendo eso es, no pueden pagar menos de esto y bueno, si quieren pagar más, ya será su asunto. Y otro tema también sería que empezáramos a buscar que cuando no se está pagando lo que se debe de pagar y es el artista el que está subsidiando o el productor el que está, por este romanticismo que nos mata, porque eso es lo que nos acaba, y estar en la muestra porque es el mejor lugar en donde puedo exponer mi trabajo y entonces no importa que yo pague la mudanza. Y cuando hacemos esos sacrificios bien absurdos, la verdad, porque ¿qué pasaría si en una muestra no hay nadie que vaya porque no van a aceptar 10,000 pesos? Pues, a ver, que bailen ellos. Pero mientras no tomemos estas actitudes radicales, esto no va a parar. Pero también podríamos tener actitudes menos radicales para ir construyendo esto y podría ser el hacer ver como la luz o el agua, no sé cuál es la que te dice, su luz debería de costarle 8 millones de pesos, pero el gobierno está pagando, lo está subsidiando en 7,999, así que usted paga $1. Perfecto. Y que eso se publicara en los programas y que eso se hiciera abierto al público para que, o sea, de alguna manera presionar que también los artistas están involucrados con una responsabilidad social, vamos a decirlo, para que las cosas sucedan, pero que se nos reconozca. Porque si no, nada más somos unos, siempre, lo voy a decir crudamente, muertos de hambre pidiendo que nos paguen más, cuando lo que necesitamos es nada más que se nos pague lo justo. Entonces, yo creo que cuando no se está cubriendo lo justo, tendríamos que decir, ¿cuál es lo justo? Tú me vas a pagar 3,000, pero lo justo son 10,000. 7,000 los voy a poner yo, es mi subsidio. No el tuyo, el mío. Y quiero que me des crédito a ese subsidio. O sea, porque el que se para el cuello para cobrar siempre. Yo me acuerdo de haber hecho una gala en Bellas Artes que costó 10 millones de pesos y los boletos se regalaron prácticamente. No interesaba recuperar, no interesaba. Perfecto, pero la gente debería de haber sabido que ese boleto le debería de haber costado 4,000 pesos y le costó 500. Eso lo tendría que haber sabido el público, porque si no también siempre es irreal lo que cobramos también y nos ponen a competir con precios irreales subsidiados por nosotros mismos. Entonces, creo que todas esas cosas nosotros como comunidad las tenemos que establecer, que acordar y entonces ver cómo las planteamos al gobierno y entre nosotros mismos también, no nada más es con el gobierno, porque también nosotros somos productores y también tenemos nosotros que acatar cosas que no podemos porque tenemos un déficit topado, ¿no? Entonces eso sería mi comentario. Gracias. Gracias, Arcelia. Yo también creo que deberíamos de
de dejar desiertas algunas convocatorias de tan indignas que son. La realidad es que hay demasiada hambre y demasiada necesidad en el país y alguien va a tomar esos lugares. Por eso creo que a lo más podríamos pensar en un sistema pues, de etiquetados como la comida, tal cual. Esta convocatoria es alta en precariedad, es baja en dignidad, ¿no? Ponerle un bonito sellito negro a las convocatorias. Ale Aguilar, adelante. Creo que Ale ya se solventó con lo que decía hace rato Carolina de la maternidad, bueno, de las trayectorias Sí, era interrumpidas. eso. Está... Pamela Garduño. Exacto. Y por ahí dejo un comentario, Caro, en el chat. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, mi intervención es muy breve. Creo que fuera de manejar actores o actrices, deberíamos de manejar intérpretes, porque no estamos hablando solamente de teatro, estamos hablando de danza, estamos hablando de ópera, estamos hablando de otras partes de las artes escénicas que también se tienen que tomar en cuenta y que pues viven muchas veces este mismo tema, ¿no? Del pago de los honorarios. Y creo que también tendremos que tomar en cuenta pues a los productores, gestores, al personal técnico, que muchas veces pues igual, ¿no? Uno como productor pues acaba pues ganando lo mínimo indispensable porque pues no había con tal de que se le pague a los demás, ¿no? Y muchas veces haces muchas otras cosas que no deberías estar haciendo, ¿no? Como cargar escenografía, poner tu coche para llevar esto, poner tu coche para llevar el otro. Entonces son muchos temas que si nos damos por un tabulador de actividades, pues creo que sería un poco más justo, pero sería un poco más complicado a la vez, ¿no? Porque entonces justamente estamos acostumbrados a ser un poco todólogos, ¿no? Pues si hay que cargar y no alcanzo para los estibadores, pues vas y cargas, ni modo, ¿no? Si hay que emplayar la escenografía y no alcanzo, pues vas y emplayas, ¿no? Y muchas cosas que se acaban haciendo, como bien lo decía otra compañera, que no hay, está bien definido quién lo hace, pero entonces hay que hacerlo y acabas haciéndolo todo, ¿no? Me ha tocado estar en proyectos donde lo hacen hasta los actores, las actrices, los cantantes, los bailarines, porque pues echan la mano porque todos estamos en el barco, pero sí sería muy bueno tener definidas las actividades de cada quien y cuánto vale ese trabajo. Y creo que también los productores tendrían que tenerlo en la mira, ¿no? Porque muchas veces es echar la mano, pero pues sí, y eso te echo la mano, pero todo lo que hacemos todos cuesta. Entonces, ¿cuánto costaría si yo te echo la mano con esto? ¿Cuánto costaría si yo te echo la mano con lo otro, no? Claro que es un tema muy complejo porque, pues también, como bien decía Samuel, pues trabajamos con presupuestos que hay esto y pues con esto tiene que salir, ¿no? Entonces, pues vas sacando como puedes y como es mejor para todos. Y eso también creo que sería una parte importante para que no hubiera ese caimanismo, ¿no? De que se piensa que la gente que está más arriba siempre se lleva los millones y que la gente de abajo se lleva 3 pesos, ¿no? Entonces creo que sí tendría que ser un poco más abierta esa parte para que no haya ese tipo de especulaciones que existen todo el tiempo justamente por el hecho de que no hay tabuladores tampoco. Entonces la gente piensa que los productores, los gestores están llevando la mayor tajada y que a los actores, actrices, intérpretes se les está dando el mínimo indispensable para que estén en el proyecto. Entonces creo que también hay que pues hablar como de esos tabúes con respecto a cuánto está ganando alguien, ¿no? Porque muchas veces no son ciertos. Pareciera que los de arriba están ganando más que los de abajo y muchas veces es al revés, los de arriba están ganando menos para que los de abajo ganen más. Entonces creo que sí sería importante no perder de vista estos temas. Gracias. De acuerdísimo, Pamela. Me gustaría que entráramos, ya son las 5 de la tarde, me gustaría que entráramos, digamos, ya vertimos una primera orden de ideas, todos puntos muy valiosos. Justamente decía Carolina, estamos indexando como los tópicos a tomar en cuenta para entrar, ahora sí, complejizados a la verdadera discusión. Me gustaría proponer un mecanismo, es decir, cómo podríamos nosotros, sin la intervención y el arbitraje de algún representante del Estado, salir con un ejercicio de tabuladores. Voy a lanzar un par de provocaciones con miras a que me digan si les hacen sentido o si vamos por mal camino y nos regresamos. Creo que Arcelia dio al clavo cuando decía que hay que pensar en rangos, lejos de números, ¿no? O sea, lejos de decir como un tabulador de Limba que dice un escenógrafo con esta trayectoria, 60.
un escenógrafo con esa trayectoria, 80. Creo que nosotros tendríamos que movernos en rangos lógicos, en rangos viables, que puedan variar, digamos, hacia arriba o hacia abajo dentro del rango, a partir de individualidades del proyecto, ¿no? Eso de entrada lo pondría como primer elemento, pensar en la posibilidad de rangos. La otra que se me ocurre como provocación es pensar en trabajar bajo un tabulador centralista, es decir, un tabulador para la Ciudad de México, y únicamente aplicarle porcentajes según las regiones. Es decir, este tabulador en la región sur, piénsense 20% abajo, por así decir. Estoy obviamente siendo muy abogado del diablo cuando estoy proponiendo esto, ¿no? Tercero, me gustaría proponer la idea de un cónclave, es decir, que desde cada área se designen un número de representantes, podríamos pensar en dos intérpretes, actores o actrices, 2 intérpretes bailarines, 2 intérpretes músicos, 2 vestuaristas, 2 escenógrafos, 2 dramaturgos, 2 directores, 2 productores, 2 realizadores audiovisuales, qué sé yo. Ahora sí que como un arca de Noé, ¿no? De 2 en 2, y proponer que este grupo de representantes se meta en una especie de cónclave del cual pues no puedan salir hasta que haya humo blanco. Dejo esas ideas sobre la mesa, pensando en abonar esta segunda parte de la conversación sobre el cómo. Ya sabemos todos los temas que hay que tocar, lo complejo que es el asunto, las múltiples miradas que hay que poner sobre la discusión. ¿Cómo? ¿Cómo chingados salimos a un mes de hoy con un documento escrito al que podamos suscribirnos y decir, nos moveremos desde el Colegio de Productores, desde la ANDE, desde la ANDA, desde la ANDI, desde el Colegio de Diseñadores, desde todos los ámbitos, nos moveremos acorde a este documento? Cierro mi intervención y no sé si alguien está levantando la palabra. Por ahí Carolina, Brian tienen algunos comentarios escritos, pero no sé si los quieran pasar a micrófono. Bueno, pues ya nos vamos. ¿Alguien que quisiera opinar acerca de estas dos propuestas, tres propuestas que está lanzando Samuel? Bueno, en vestuario, escena, perdón, Estela, supongo No, que vas. No, vas. lo mismo, que bueno, es una preocupación en la que ya hemos estado trabajando en vestuario y escena. No hemos llegado todavía a un consenso, pero sí es algo que nos preocupa y sobre lo que estamos, y bueno, quizá lo que ahora necesitamos es una fecha para ponernos en serio a trabajar en eso. Estela. Nada, lo mismo. Pues no sé, yo también me gustaría tener una fecha, pero sobre todo una fecha para que pase qué, ¿no? O sea, es como la pregunta, una fecha para que suceda qué, para que se den un encerrón en un arca de Noé estos compañeros, o... Ale Aguilar pidió la palabra. Ale Aguilar. Perdón, Estela, no sé si tú también. Sí. Estela y luego Ale. Respondiendo un poco o tratando de responder un poco lo que dice Samuel, con por dónde empezar, o sea, sí creo que tendríamos al interior de las agrupaciones o por grupos de actividades, sí plantear bajo qué criterios consideramos que se tendría que hacer ese tabulador, precisamente porque hay quien sí va a cobrar en cuanto estrenen y porque para otros llega el fin. ¿Y quién tendría, en el caso de los diseñadores específicamente, quién tendría que cobrar por función y qué tipo de actividad? Y ahí, por ejemplo, los diseñadores de maquillaje está tremendo, porque hacen dos cosas, diseñan y operan su maquillaje. Entonces, yo sí diría que diéramos primero un tiempo para que cada quien dentro de sus agrupaciones haga esta lluvia de ideas y se marquen los parámetros y que solamente esos parámetros
sean los que podamos traer aquí y decir, consideramos que el parámetro para esto es casi como tabla de medias, de pesas tanto, pero mides tanto, pero no sé qué, y que te encuentres en algún lugar donde se consideren estos factores. O sea, a mí se me ocurre que cada quien podría, cada agrupación o grupo de personas puede proponer algo así, porque a lo mejor ese modelo le sirve a alguien más o viceversa, y porque quizá ya en una cosa como ejemplos muy claros podemos darnos cuenta de cosas que quizá no estemos considerando o que alguien no esté considerando, ¿no? Y también estoy un poco de acuerdo con lo que dice Arcelia, creo que el asunto es que estamos en vías de ser una... pues como empresas realmente culturales y que realmente seamos una industria. Lo queremos hacer y nos queremos ver nosotros así, pero a mí de pronto me da muchísimo miedo que en serio hagamos números reales para darnos cuenta que siempre todo mundo nos queda debiendo, nosotros mismos nos quedamos debiendo y que vamos tapando hoyos, pero que en realidad nunca ganamos nada, ¿no? Porque siempre estamos poniendo dinero en las obras. A mí me da miedo solamente saber que hay que estar preparados para ese trancazo y entonces actuar en consecuencia, porque por eso nos hacen tantos recortes presupuestales, porque nunca decimos nada y porque yo lo platicaba, o sea, los dineros, por ejemplo, de la Compañía Nacional de Teatro, que son dineros asignados, el año pasado era un batallar y fue un batallar, que son dineros asignados. Y llegó un momento en que yo decía, pues no estrenemos, no lo hagamos. Y entonces es este miedo de, pero es que si no estreno me van a quitar el presupuesto. Pero sí, pero entonces si yo sigo sacando de mi closet todo el vestuario y tú tus tablas y así, pues seguimos haciendo una chamba que no nos corresponde y seguiremos siendo completamente prescindibles para este gobierno. Entonces creo que también de aquí se abre ese otro tema, que yo sí lo pondré en la mesa de pongámonos de acuerdo si realmente queremos ser pues una industria cultural que a este país le valga de algo, porque pues le valemos madres, ¿no? Gracias. Antes de darte la palabra, Ale, perdón. Estoy de acuerdo contigo, Estela. Creo que a todos nos da miedo. Creo que a todos nos da miedo abrir la caja de Pandora porque sabemos lo que hay adentro, no nos hagamos mensos, ¿no? En realidad sabemos lo que hay adentro. Y lo que pasa es que, digamos, yo pienso en la doble labor que los productores tenemos en este ejercicio. Porque por un lado, tenemos que defender nuestro sueldo, es decir, cuánto vale producir una obra y cuántos brazos se requieren en un equipo de producción, porque también estamos muy cansados de que la institución no entienda que se requiere un equipo, ¿no? Y ahora mismo estamos viendo que no puedes pagar contadores, no puedes pagar administradores, no puedes pagar abogados, o sea, sí entiendo de contratos, pues, y los he intervenido, pero así que tú digas mi título de derecho, no lo tengo, ¿no? Mi título de contador no lo tengo. De manera empírica hemos aprendido un montón de cosas, pero si se nos prohíbe ayudarnos de profesionales, pues entonces no podemos profesionalizar esas áreas. Entonces, esa es una parte que desde los productores me queda claro que yo puedo, como propone Paco aquí en su comentario, pues sí, cada agrupación podría juntarse, decidir dónde está su punto mínimo de dignidad y su punto máximo de avaricia, ¿no? Y decir, estos son desde mi lado mis costos, hazle como quieras, ¿no? Pero la doble labor de los productores es que nosotros tenemos que compilar todos esos tabuladores de cada una de las áreas, meterlos en un calderito y decir, no, pues voy a dar 5 funciones de una obra de 6 personajes, ¿no? Porque es para lo que da con estos números, ¿no? Que ese es otro factor también. Nosotros queremos cada vez más impulsar temporadas largas, porque las temporadas largas prometen una mejor ecuación económica y una mayor longevidad en los proyectos, pero para llegar a esas temporadas largas necesitamos minimizar los riesgos, potenciar las utilidades, ¿no? Y en ese ejercicio es donde nos quedamos. Entonces, si lo que sale de destapar la caja de Pandora es que las obras de más de 4 actores no son viables y las obras de más de 20 funciones no son viables, pues eso va a ser el resultado de abrir la caja, ¿no? Y bajo esa lógica tendremos que empezar a operar hasta que se desplace el monto máximo permitido por proyecto, ¿no?
Ese es el gran asunto de abrir la caja, que nos vamos a dar cuenta de cuán inviable es la mayoría del teatro que pretendemos producir, que nos gusta producir. O sea, nos gustan mucho las escenografías de Ballina. La verdad es que no tendrían cabida en este país con los presupuestos que tenemos, ¿no? Y no lo digo nada de mala leche, soy el más fan, pero luego luego es pues la escenografía y que la vean una hora, como la obra de Daniel Primo, porque no da para meter nada más ahí adentro, ¿no? Perdón, bueno, hasta ahí mi intervención, pero nada, estoy de acuerdo contigo en que pues ya, chingue su madre, si hay que abrir Pandora's Boxes, pues abrámosla, Alejandra Aguilar. Sí, o sea, creo que también el gran tabú que esto quita es como todo este halo ferviente y teológico alrededor de lo que hacemos, ¿no? Y como que dejemos de por la fe en el teatro y en Dionisio y en las mascaritas felices y tristes, hacer teatro, o sea, ya basta, ¿no? O sea, me parece que es porque, vaya, en realidad esos costos ya están, solo que los absorbemos con otras actividades, con jornadas de 16 horas, con no tener fines de semana o con una familia detrás, ¿no? Que, o sea, pienso como en los egresados y demás que aguantan vara, en lo que medio uno va resolviendo ciertas cosas. Entonces, esos costos ya están y ya suceden y los malabareamos todos en la privacidad de nuestros cuartos y lloramos por las noches. Y más bien como que ya hay que asumir que eso cuesta, ¿no? Que así están las cosas y y nada, o sea, creo que a mí me parece que este movimiento se ha ido generando, que la precariedad pues no nos ha dejado salida más que movernos y que ya, o sea, no hay como una posibilidad de dar vueltas para atrás. Y también eso como gremio, en esto que platicábamos con Ernesto Piedras, que justamente ha analizado el valor de la cultura, pues él nos decía eso, o sea, es que tienen que hacer frente, ¿no? Y creo que como agrupaciones tenemos que empezar a hacer frente y que este espacio y que este cónclave sirva. Y yo estoy de acuerdo con la idea del cónclave, o sea, creo que cada quien, por ejemplo, este glosario que proponías al principio, sí tendría que trabajarse por agrupación, ¿no? Porque cada uno sabe mejor cómo funcionan internamente cada dinámica. Pero me parece que sí sentarnos a la mesa, porque la cosa es que estemos de acuerdo y que podamos como sin hard feelings, como poder asumir que esas son las decisiones que tomamos como grupo, ¿no? Y que no sea como, no, pero es que ellos, ¿no? O sea, como que sí lo asumamos juntos y que en ese asumir juntos pues se genere este frente para hacer presión. Y vaya, como que a eso tiene más posibilidades de que la cosa crezca hacia muchos lados. Y creo que pues tendríamos que pensar después cuánto deben valer los boletos, ¿no? O sea, si bien no se puede como decir, no, pues tú pon tu precio, pero eso va a dar un precio. O sea, los teatros independientes que tienen menos de 100 lugares, ¿cuánto tendrían que valer los boletos? O los que son más grandes, ¿cuánto, no? Y los institucionales, pues también cuánto. Y ahí hay un segundo momento de lucha, pienso yo, con las instituciones, de no puedo cobrar 30 pesos el boleto, perdón, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es un primer momento y que será muy importante vernos las caras y hablar de números frente a frente. Totalmente, creo que ya el simple hecho de entender que en realidad no estamos enemistados aquí es muy importante, ¿no? O sea, saber que es una lucha colectiva, no por los tabuladores, por la dignidad de todos. Es bastante más complejo que ponerle pesos y centavos a las cosas. Arcelia de la Peña. Sí, creo también que, bueno, no nos cortemos las venas hoy todavía. Vamos por etapas, ¿no? Y creo que sería muy bueno que pensáramos en etapas, en estas propuestas. No van a cambiar las cosas de la noche a la mañana. No, nadie va a aceptar mañana que o cobramos esto o ya no hay muestra de teatro, no hay baile, no hay nada. Pero sí podemos marcar 3 etapas a corto, mediano y largo plazo. Y ir
asumiendo estos cambios, ¿sí? De lo menos a más, como alianza, como agrupaciones, obviamente buscar más agrupaciones que se integren a todo esto para que seamos muchos y que estemos de acuerdo, que sea para beneficio de muchos, e irlo marcando por etapas. Vamos, el plan A, el plan B, el plan C, y que el último plan sea, obviamente, en el futuro, que sea lo que debería de ser. Vayamos construyendo hacia allá, no pretendamos lograrlo en un día, pero sí vámonos encaminando, para que entonces, poco a poco, las convocatorias de EFI, las convocatorias para todo lo demás, puedan irse modificando poco a poquito, ¿sí? O nos puedan ir escuchando de alguna manera y presentar así nuestro plan. Mira, en 2 años queremos estar aquí, en 4 años queremos estar aquí, en 6 años tenemos que estar acá. No, una cosa así, propondría yo que lo hiciéramos en etapas. Incluso creo, perdón, que tuve una pequeña análisis, que es que creo que tendríamos que en este ejercicio de etapas corto, mediano y largo plazo que plantea Arcelia, digamos, creo que también hay problemas que nos ocupan a nosotros y de los que nos podemos poner de acuerdo como sociedad civil, como productores y creadores y elencos, pero hay cosas donde sí necesitamos incidir en la autoridad, ¿no? O sea, pienso en ese largo plazo del que hablas y pienso en, por ejemplo, está más que medido que del presupuesto de cultura el 95% se va a aparato burocrático y gasto corriente, ¿no? O sea, plantearle a la institución la exigencia de que ese porcentaje en un año sea 90-10, en 2 años 85-15, en 3 años 80-20, ¿me explico? O sea, obligarlos, coercionarlos a que cambien también las formas de distribución del recurso me parece importante para que podamos, no nos vamos a poder inventar la dignidad, ese es mi punto, no vamos a poder nosotros sacar de nuestros cajones dinero a borbotones para que todo el mundo tenga el sueldo que todo el mundo merece. Necesitamos que las convocatorias, que son la materia prima de nuestro trabajo, desafortunadamente nuestro trabajo tiene un único cliente, que es el Estado. Existe la falsa creencia de que nuestro cliente es el espectador, la realidad es que no, nuestro único cliente es el Estado. Y en ese sentido hay que transitar las políticas que nosotros queremos a la autoridad y la autoridad tiene que respondernos a esas exigencias. Entonces, muy de acuerdo con pensar en estos 3 escenarios de corto, mediano y largo plazo y saber hasta dónde la sociedad civil vamos a poder solos y qué acuerdos vamos a poder nosotros transitar solos y dónde necesitamos la intervención del Estado para que los cambios sucedan de manera real. ¿Puedo añadir algo un momentito a lo que estás diciendo, Samuel? Señora, sí. Sí, yo creo que en ese sentido también sería importante que nosotros mismos hiciéramos un análisis, al menos en lo que es teatro y danza, porque no tenemos mucho contacto con música y otras, pues sería el otro arte escénico, pero que hiciéramos un análisis de las convocatorias que saca el INBA, más o menos el presupuesto que está, bueno, la Secretaría de Cultura, y más o menos el presupuesto que está asignando, los números que están asignando. Y en base a eso, vayamos viendo cómo lo tienen que ir creciendo. Acuérdense que este gobierno no va a querer gastar más, pero sí puede asignar más de lo mismo. O sea, de la bolsa que tienen, tendrán que ir apartando más dinero para que esto pueda seguir sucediendo. No sé si me estoy explicando. Sí te estás explicando. En realidad esos estudios existen. Mocam los tiene. La misma Paulina Soto, a propósito de eso, está haciendo su tesis y tiene como los números bastante claros. Y justamente no van a crecer nunca el presupuesto. Lo único que podemos pedir es que lo redistribuyan. Exactamente. Es decir, que eliminen burocracia, que eliminen funcionarios y que crezcan el dinero para convocatorias, para creación.
para producción de arte y cultura, sí. Si tú quieres hacer estas mismas convocatorias en el 2022, requerirás de tanto por ciento más. No puedes hacerlas con 2 millones, necesitarás 3 millones. Tu gobierno. Porque las circunstancias en los artistas cambiarán también. Una cosa sí, para la redistribución. Perdí un poco el orden, pero creo que Estela Faguaga y Edgar Castellán. ¿No estabas tú antes, Edgar? Adelante, Estela, adelante. Acabas de decir, hay dos panoramas, ¿no? Esta idea que tenemos nosotros de que el espectador es nuestro cliente, y creo que varios de nosotros estuvimos el día que Juan Meliá nos presentó los números de dónde estaba realmente el teatro, las artes escénicas en el grupo, en el gusto del público, ¿no? Así, para mí fue muy revelador porque es un panorama general donde más allá que el cine, o sea, cualquiera pensaríamos que el cine y Netflix es mucho, pero no, hay actividades como, no sé, el museo, otras que están muy por encima del teatro y ya ni de decir de la danza. Entonces, eso yo rescato otro punto, que es esa creación de públicos y es ese de verdad llevar a la gente a las salas, pero eso tiene que ver con el costo del boleto y con una serie de cosas, ¿no? Que creo que es importante. Y respecto a no sé cómo llamarlo, la proyección realmente de los montos asignados para las convocatorias, etcétera, es que también es infame, porque nos pueden decir, perfecto, nada más que sigues teniendo los 2 millones de pesos, trépense el sueldo todos, ¿no? Pues sí, pero lo que ellos tienen que entender es que no pueden ser los mismos montos de las becas, o sea, el Sistema Nacional de Creadores, FIARTES, los topes presupuestales, incluso de la Compañía Nacional de Teatro, o sea, son los mismos desde hace 10 años y a nosotros no nos cuesta la vida lo mismo, pero nosotros, a quienes sí les vamos subiendo, porque ellos son nuestros proveedores, es a los realizadores. El realizador no te mantiene el precio de lo mismo 10 años. Y entonces, la materia prima. O sea, el gaffer no se va a poner la camiseta nunca. El gaffer cuesta lo que cuesta. Cuesta lo que cuesta, exacto. Y entonces creo que ahí tendríamos también que, pues no sé, necesitaríamos un economista, un financiero o alguien acá y justamente, como decía Ale, dejar de estar de románticos. O sea, el teatro cuesta y cuesta un montón y levantar el telón, además de mucho trabajo, esfuerzo, llanto y lágrimas, cuesta un montón de varo. Fíjate que a la coordinación, digo, es que traigo muy fresca la reunión que hemos estado teniendo con la coordinación. Les gusta mucho el ejemplo y lo usan además a manera de burla, como del famoso monólogo que les llegó pidiendo 1 millón de pesos para 20 funciones, un monólogo, ¿no? Y lo ponen así como ejemplo de lo absurdo y lo descabellado. Y yo para mis adentros pensaba, seguramente ese es el único proyecto presentado en Dignidad. ¿Me explico? O sea, a mí no me suena descabellado un monólogo, 1 millón de pesos. Todo el mundo está ganando bien, va a tener buena difusión, está en un teatro digno, ¿no? ¿Cuál es el puto pedo de que un monólogo cueste 1 millón de pesos? Pero claro, estamos tan acostumbrados a... Pero si ese monólogo se presentó por Cacahuates en el festival de A Una Sola Voz el año pasado, ¿no? Claro, nosotros un poco somos culpables del lugar en el que nos pusimos, por supuesto que sí. Edgar Castellán. Gracias. Varias cosas. Creo que la idea de un cónclave es muy interesante. Me preocuparía el caso de actores y actrices que no estamos agrupados o algo por el estilo, sobre todo porque somos muy diversos en nuestras actuares y muchos ni de broma nos queremos acercar ni a la ANDA, ni al Andy, ni cosa que se le parezca. Y creo que ahí va a ser como muy interesante poder encontrar 2 representantes, pero creo que vale la pena. Y ahí creo que habría que hacer también digamos que una discriminación, y sigo insistiendo con esto, con quien hacemos teatro comunitario o teatro dirigido a escolares, porque como ya bien lo señalaron, lo empezó a apuntar Circe, luego creo que fue Pamela y lo han estado señalando constantemente. Quienes hacemos este tipo de teatro, hacemos todo. Acarreamos, nosotros producimos, creamos, construimos, diseñamos, elaboramos,
colgamos, actuamos, dirigimos, ponemos el sonido, bla, 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 y al final tenemos que recoger todo. Un día haciendo un ejercicio sobre PECDA, como bien lo señalaba Circe, no nos alcanzaba, o sea, poniéndonos un tabulador mínimo, no nos alcanzaba, pero de ninguna manera no había dinero que alcanzara pensando que ibas a cobrar tanto por actuar, tanto por dirigir, tanto por escribir, tanto por acarrear, tanto por... No había dinero que alcanzar. Y Brian por ahí puso que allá en Yucatán tienen un pago por hora que de repente parece ridículo, pero pues por las horas invertidas más o menos da el ajuste de dinero y no hay meritocracia. Acá lo que decidimos de repente fue decir, tenemos tanto dinero y nos vamos a pagar tanto al mes porque tenemos tantas funciones que dar, y eso es más o menos lo que nos ajusta a todos y todas. Pero creo que si pensando en este tipo de trabajos, que además no somos pocos los que los hacemos, los que no estamos en los teatros convencionales, donde no cobramos boleto, ¿no? Para hacer esto, o que buscamos otro tipo de patrocinios, otro tipo de situaciones como para medianamente ajustar, creo que habría que ajustarlo o tener un tabulador distinto. Igual lo pienso con los teatros independientes y o autogestivos. Aquellos, no los autónomos, sino los que no reciben ningún tipo de subsidio de nadie, que viven de su trabajo totalmente con comunidades o con grupos que van y se presentan, ¿no? De repente puedo imaginar Tadeco, el Teatrito, tal vez Contigo América, alguno que otro, que hacen ese tipo de cosas, que son muchos y que están bien mapeados por pasaporte cultural, que tampoco tienen esa posibilidad de vivir ni de la taquilla, ni mucho menos, y que tienen otro tipo de situaciones. Y finalmente creo que en ese mismo sentido, a lo mejor habría que insistir que pensando en ese tipo de cosas, nosotros tenemos que incidir en que las convocatorias y que los estímulos económicos que se dan en cada una de ellas tendrían que estar subiendo, precisamente por ese tipo de tabuladores. Y a lo mejor sumaría una cosa que se me vino a la mente de algo que me comentó hace unos cuantos días Ale Aguilar sobre las cuestiones de ética, que creo que valdría mucho la pena de repente pensar en que en esos tabuladores habría que proteger a las y los alumnos recién salidos de las escuelas, que en muchos casos por liberar el servicio social hay compañías que somos asociación civil o SC o lo que sea, y vamos y los absorbemos y so pretexto de liberarles el servicio social, se les explota de manera vil. Y eso fue algo que puso mucho énfasis la UNAM hace unos cuantos años, que se encontraron con esto de que así se mantienen un montón de compañías hueseras que explotan a estos chavos y chavas y que ellos se llevan todas las ganancias. A lo mejor habría que también pensar en ellas y en ellos para como una especie de código de ética o de protección para ellos, de una cuestión de protegerlos en esa idea de los tabuladores, que aunque vayan saliendo también tienen que ser retribuidos. Es cuanto. Gracias. De acuerdísimo. También me gustaría que pensáramos, ahora que enumeraste espacios independientes, Edgar, el tema con los espacios es que plantean una complejidad bárbara, ¿no? O sea, cuando pensamos en espacios independientes, obviamente los pensamos siempre hacia el protectorado y hacia los chiquitos y hacia los... Pero en realidad espacios independientes para arriba hay un montón, pues, ¿no? O sea, Teatro de los Insurgentes es un teatro independiente, el teatro, ¿no? Los teatros grandotes de Go son teatros independientes, o sea, también es como muy complicado pensar en ese universo y en esa fauna. En fin, estamos ya, digamos, hacia la recta final de nuestra reunión. ¿Qué les parece que podamos concretar del día de hoy? ¿Les parece que nos pongamos una fecha para ir a nuestros colectivos, complejizar el tema desde nuestras áreas y regresar a lo mejor con un primer borrador o con un primer ejercicio por área que pueda darnos paso a una subsecuente conversación? Esa podría ser una mecánica que nos deje medianamente tranquilos. Me preocupa también un poco la representatividad. Siento que aquí habemos productores, vestuaristas, y en realidad no tengo muy claro qué otro gremio está representado.
representado, perdón, en este momento aquí. Y no sé si más bien tengamos que hacer un ejercicio de refrendar esta convocatoria y de traernos más gente para de verdad tener representatividad amplia de todas las áreas y gremios. No sé, ¿cómo lo ven? ¿A qué acuerdos podríamos alinearnos? En ese sentido, Samuel, creo que se podría hacer un aviso, ¿no? Desde Alarte, así de, pues estamos haciendo tabuladores, quien se quiera sumar, pues que se contacte con tal persona y pues se junte con algún grupo que esté trabajando y que todos los grupos que pertenecen al arte pues trabajen desde sus, pues ahora sí, desde cada grupo haciendo este ejercicio que dices de tabuladores y ya nos juntemos en el tiempo que se estime, ¿no? Se me ocurre. De acuerdísimo. Pues a lo mejor lo que podemos hacer es eso, vernos el próximo miércoles y no cambiar el tema, es decir, regresar a este tema con más invitados, con más personas. Y creo que, si se me permite sugerirlo, creo que podríamos desde el Colegio de Productores hacer un ejercicio, digamos, yo creo que yo podría convocar a un par de productores del colegio a que abran Exceles a vistas de todos de proyectos hipotéticos, digamos un Shakespeare, digamos un Hamlet, digamos un monólogo, y ver en realidad qué significan 2 millones de pesos en diferentes universos, para un poquito todos tener una sensibilidad más amplia sobre dónde está proporcionado el presupuesto, porque ese es un buen punto de partida en otras industrias. Regreso al cine, en donde un poco es muy claro, a golpe de vista, en un resumen de presupuesto, uno sabe como productor o como juez o como jurado de una convocatoria que el presupuesto está medianamente bien hecho cuando encuentras equilibrio entre la preproducción, entre el rodaje, entre la postproducción, entre la entrega, ¿no? De la misma forma, creo que nosotros podríamos hacer un ejercicio donde digamos, bueno, si este proyecto tiene destinado a publicidad un 15%, a construcción de escenografía, vestuario, iluminación, audiovisuales un tanto por ciento, elenco otro tanto, se entiende que este presupuesto está bien equilibrado, digamos, entender esos puntos de equilibrio también puede ser de mucha luz para muchos gremios que no necesariamente viven su cotidianidad con el presupuesto macro, sino que solamente trabajan dentro de su área. A lo mejor ese podría ser un ejercicio interesante para la siguiente reunión. Y eso a lo mejor es simplemente no quitar el dedo del renglón, regresar el próximo miércoles con el mismo tema, traer más gente y cuando empecemos a estar listos al interior de nuestras agrupaciones para tener primeros borradores de presupuesto, pues entonces nos echamos un clavado al ring, ¿no? Ale Aguilar. Yo, o sea, estoy de acuerdo con eso que planteas y propondría que más bien esta convocatoria a tabuladores se haga desde ahorita. O sea, es decir, nos vamos a juntar en 3 semanas para hacer esto, ¿no? Nos vemos la siguiente, o sea, como estas semanas que nos veremos, no sé, cada miércoles, serán como preparatorias para que las agrupaciones, mientras tanto, vayan preparándose, ¿no? Pero que la convocatoria se haga ya como muy formal, muy oficial, para decir, tuviste 3 semanas para prepararte, si no llegaste, pues no te presentaste a la mesa, bueno, ¿no? Pero que la convocatoria esté y mientras se den estos ejercicios y discusiones preparatorios. No me parece una mala idea. 3 semanas les parece un ejercicio lógico, pensar en que el cónclave o lo que sea, digamos, el día de los madrazos es en 3 semanas. Antes hay reunión preparatoria 2, reunión preparatoria 3, y el que llegó, llegó. ¿Puede ser? Ahí nada más tomar en cuenta que vienen 2 semanas de vacaciones, que bueno, no sé si la gente las va a tomar o no, o qué va a pasar, entonces va a ser complicado. ¿Con qué? Van a ser, las próximas 2 semanas son Semana Santa y Semana de Pascua,
Entonces, a lo mejor y eso puede hacer que haya baja respuesta con respecto a pues a estas reuniones, ¿no? Que tendría que hacer cada grupo. Pues nada más tomarlo en cuenta. Coincido con Pamela, eso iba a decir. Yo lo plantearía para dentro de 4 semanas, que eso sería el 14 de abril. Va, me parece bien 4 semanas. No, pero 4 semanas sería el 21, ¿no? Porque hoy es 24. Sí, sería el 21. O sea, la próxima es 31, después viene el 7, 14 y 21. Pero entonces... Pero ¿les parece si no paramos los siguientes 2 miércoles? Obviamente quien esté de vacaciones, pues no venga, pero quien no vaya a tener el privilegio de una vacación, pues nos vemos y seguimos. Bueno, por lo menos la Semana Santa, para que podamos rezar. No, pues Dios, que nos salgan las cosas. Yo creo, tenemos convocatorias encima y creo que es un buen momento de reflexionar sobre estos temas para hacerlas de una manera más consciente. Sí. Entonces paramos las siguientes 2 semanas y Yo digo que no. No, o sea, yo digo que, oye, es que 24, que haya reunión el 31 y 7 y 14. Y el 21 Nuestro deadline es el 21, para agarrarnos a trompadas el 21. Va, hecho. ¿No? Pero hay reunión cada semana y los avances que cada quien tenga o algo así, o quizá a lo mejor se vuelve en un asunto de dudas, ¿no? O sea, pues neto de abrir archivos y decir, todas estas horas me tardo, todo esto hago y nunca me lo has pagado, pues así, ¿no? Con la promesa de que nadie va a salir de aquí sentido, ni pues nada, somos adultos y si lo estamos abriendo, pues nos aguantamos, ¿no? Yo pregunté si me querías, pues ahora me dices si sí o si no, y si no me aguanto, ¿no? Absolutamente de acuerdo, va, venga, nos Oigan, vemos. ¿y sabemos cuánto cuesta la hora de salario mínimo en este país? Por hora, no por día. La hora de salario mínimo, híjole. Como 1 kilo de tortillas, Arcelia. No, no creo que ni que te alcance, chula. Me sale peor. Caro tiene un ejercicio muy bueno, que es un curso que dio en Vestuario de Escena, que se llama ¿Cuánto cuesta tu hora de trabajo? Así, y a la hora que lo hicimos y tal, nos queríamos dar de topes, porque cuesta un montón nuestra hora de trabajo. Nada más lo pongo ahí en la mesa. Aquí pusieron, mira, salarios mínimos vigentes. Paco Mejía. Sí, o sea, el salario mínimo por hora es de 23 pesos con 25 centavos, porque el salario mínimo diario es de 186 pesos y son 8 horas laborales, ¿no? Eso es importante. Pero habría que consultar si la legislación... 186 es en la zona fronteriza. ¿Lo estás nada más dividiendo, no, Samuel? ¿O hay una publicación que diga que puedes cobrar por hora? ¿Quién te cobra por hora? No, pero la hora extra sí se calcula. Okay. Digo, para tener un parámetro. Que ya si te están pagando 10 pesos la hora, pues, o sea, ya. Ojo, ya cuando menos ya lo sabes. Pero, por ejemplo, el otro día yo leía que si ganas 16,000 pesos o más, estás en el top 10% de ingreso del país. Digamos, estás arriba del 90% de la población si ganas 16,000 pesos. Eres un privilegiado. No, bueno, claro, en realidad hijos, ¿no? Creo que nuestro gremio es un gremio privilegiado. O sea, por más que estamos precarizados, pues no sé, quiero pensar que no ganamos el salario mínimo. En fin. En realidad no lo sé, fíjate, tan grande es la caja de Pandora que no lo sé. O sea, no sé cuáles son las condiciones. Sí. Tendríamos que tener esos números a la mano para poder ir haciendo referencias, ¿no? Sí. O el kilo de tortilla. Pues sí, pero
El gremio no consume harinas blancas. Integrales. Pura linaza, Arcelia. Bueno, entonces, acuerdos del día de hoy. Nos seguimos viendo los siguientes 4 miércoles. 3 son preparativos, el cuarto es de putazos. Y vamos nosotros moviéndonos al interior de nuestras bases para ir socializando la importancia de esta conversación y convocar gente. Y un poquito este ejercicio lo vamos a tener que volver a hacer las siguientes 3 sesiones. La gente que hoy no estuvo representada, pues va a tener que venir a desahogarse y a escuchar y, digamos, no, eso nos pasa por puntuales y cumplidos, que tenemos que oír las cosas varias veces. Pues muchas gracias a todos. Siendo las 5:46 de la tarde, y si nadie más tiene algún comentario, cierro la sesión de Alarte. Gracias por haberse conectado. Y seguimos, compañeros. Esto no es por los tabuladores, es por la dignidad de todos. Que tengan bonito.